saludo a todos los estudiantes de 10º grado y de 2º año de ETP. También a los familiares que se encuentran frente a la pantalla esperando en el día de hoy nuestras orientaciones en la asignatura de matemática. Hoy dedicaremos nuestras orientaciones a la unidad número 3 correspondiente a funciones. Sin más, les muestro los temas que trataremos en el día de hoy. Como pueden ver, los temas que vamos a tratar corresponden a funciones, concepto de función, función modular y potenciales, propiedades de las funciones. Son temas que realmente son abarcadores, pero que nos proponemos en nuestro desarrollo mostrarles cómo trabajar de manera que las explicaciones que demos les sirvan para todas las funciones que ustedes van a estudiar posteriormente. Dentro de los objetivos de estos temas, fíjense que hemos subrayado algunas palabras que pensamos que son claves, que es determinar e interpretar las propiedades globales de las funciones. Y en particular vamos a trabajar las modulares y las potenciales. Decimos igualmente, en el caso de las potenciales, son varias funciones potenciales, por tanto el tiempo no nos puede alcanzar para trabajarlas todas. Pero seleccionamos la que sabemos que generalmente a ustedes le da más dificultad para poder realizar cualquier ejercicio. Además, la representación algebraica y geométrica a partir de las ventajas que ofrecen los asistentes matemáticos, en particular GeoGebra, aunque ustedes saben que existen otros asistentes matemáticos. Ahora, ¿qué debes saber para afrontar esta unidad? Es importante que sepas identificar las diferentes formas de definir las funciones, reconocer la simbología, terminología de las funciones, identificar las propiedades, traducir del lenguaje común al algebraico, porque muchas veces sucede que ustedes no entienden qué quiere expresarle determinados aspectos que aparecen en los enunciados, y expresar conjuntos de números reales en diferentes notaciones. Aquí muy importante, ¿dónde podemos encontrar este contenido? Que repetimos, es un contenido amplio. Observen que en el libro de texto, ahí marcamos el epígrafe, las definiciones fundamentales que no pueden dejar de estudiar y los ejemplos que ustedes deben analizar. Igualmente en el memento, ustedes saben que el memento se encuentra en la parte posterior del libro. Ahí los puntos 17 y 18 fundamentalmente están dedicados a funciones. En el 17 viene la definición y en el 18 distintas formas de representar las funciones. En el epígrafe 13, trata fundamentalmente la función cúbica, aunque también hay algo de la cuadrática, y en el manual, recoge todas ellas. Vamos a darle un pequeño tiempo para que ustedes puedan copiar estos aspectos que he leído. Bien, pienso que ya han tenido tiempo de copiar dónde se encuentran los contenidos, porque además queremos sugerirle a la familia que en estos casos se distribuyan, ¿verdad? Quizás el estudiante puede copiar la primera parte y el familiar copia la segunda, y así contribuye a que puedan copiar más rápidamente. Como yo les decía anteriormente, el concepto de función es un concepto que se puede dar, puede ser expresado de varias formas y por tanto en ocasiones hay dificultades para reconocerlo. Dentro de nuestras orientaciones vamos a profundizar en ello. Continuamos entonces mirando la próxima diapositiva. Para ello hemos tomado este ejercicio que, como ustedes verán, dice cómo analizar si una proposición es verdadera o falsa. Lo primero que tenemos que tener claro es que para que exista función, a cada elemento en una función, cada elemento del conjunto dominio le corresponde uno y solo un elemento del conjunto imagen. A partir de esta definición que tenemos que tener clara, entonces vamos a analizar el primer inciso, que es una correspondencia definida de R en R. ¿Qué quiere decir que esté definida de R en R? Que el conjunto de partida van a ser los reales y el conjunto de llegada también van a ser los reales, tal que
a cada elemento x, quiere decir del conjunto de partida, le corresponda módulo de x más 1. Me afirma la proposición que es una función. Y nos preguntamos, ¿es una función? Se cumple que a cada uno de los elementos le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto, del conjunto de partida. Claramente que la proposición es verdadera, se cumple. Vamos a ver en el caso del inciso B. En este caso la correspondencia también está definida de R en R, pero a cada x le corresponde 1 sobre x menos 2 menos 4. Tienen todos los elementos del conjunto de los reales. Le va a corresponder un elemento tal que sea 1 sobre x menos 2. ¿Puede x tomar cualquier valor real? Si observamos la expresión 1 sobre x menos 2 menos 4, nos percatamos de que esta proposición es falsa. Porque para que esta proposición sea verdadera, la correspondencia debe ser de R menos 2, R menos 2, esa es una notación conjuntista, ¿verdad?, en R. Vamos a darle un breve tiempo para que puedan copiar estas dos proposiciones. Ya pueden haberle dado tiempo a copiar, ¿no? Debe haberle dado tiempo a copiar estos dos incisos, por tanto vamos a ver otros dos. Bueno, en este caso mantenemos lo que dijimos al inicio. Tenemos que tener claridad en el concepto de función. Ahora tenemos dos conjuntos A y B y me dice, dado esos elementos, que entonces M es el conjunto de pares ordenados. Fíjense que esta es otra forma en que se define la función. En los primeros dos incisos lo vimos como correspondencia. En estos dos incisos, como están mirando, lo vamos a ver como conjunto de pares ordenados. ¿Qué tenemos que observar entonces? ¿Cómo están formadas los componentes de estos pares ordenados? Observen en el inciso C, el conjunto M, existen dos primeras componentes que tienen el mismo elemento, es decir, que hay un elemento del conjunto de partida que le corresponden dos elementos del conjunto imagen. Luego, esa proposición es falsa. Recuerda que en una función dada por sus pares ordenados, la primera componente del par no se repite. Analicemos ahora el inciso B, que está formado por un conjunto de pares ordenados. Si vemos cada uno de los términos que tiene el par, nos damos cuenta que en este caso esa proposición sí es verdadera. A cada elemento del conjunto de partida, o sea, la primera componente no se repite, lo primero que vemos, quiere decir que a cada componente del conjunto de partida le corresponde uno y solo un elemento del conjunto de llegada. Vamos a darle un breve tiempo para que ustedes copien. Bueno, una vez que hayan copiado estos incisos, vamos a continuar trabajando las funciones. Pero fíjense que en este caso vimos fundamentalmente el concepto de función. Ahora, como les dije primero, todas las funciones no podemos verlas, pero sí vamos a hacer referencia a algunos aspectos y a algunas funciones que les va a servir para poder trabajar con el resto de las funciones. Sin más, vamos a ver el próximo Power. Lo primero que queremos llamar la atención, porque es uno de los aspectos que a ustedes les causa dificultad, es en qué es paridad de la función, ¿verdad? Aquí tenemos que una función es par si un valor y su opuesto tienen imágenes opuestas, y es impar si en estos casos sucede que las imágenes son opuestas. De esa definición se puede obtener o se obtiene un teorema que nos permite entonces gráficamente saber cuándo una función es par y cuándo no lo es.
Observen ahí que me dicen que si una función es par, una función par es simétrica respecto al eje de las y. Y mientras que una función impar es simétrica respecto al origen. Observe la expresión sí y solo sí, es decir, es una condición necesaria y suficiente. Otro aspecto que queremos ver es la simbología. Tienen que tener claridad también en qué significa f en x. F en x equivale a y, porque yo estoy evaluando la función para, en este caso, la variable independiente que es x. Hemos visto en otras funciones, lo han visto en el libro de texto, que pueden tomar la variable independiente puede tener otra letra, no tiene necesariamente que ser x. Vamos a ver este ejemplo que nos dice, sea la función f definida de R en Aster por la ecuación f en x igual a 1 sobre x más 3, hallar f en 4. Primero, ¿qué significa R en Aster? Significa todos los valores reales menos el 0. ¿Y qué tenemos que hallar? Bueno, tenemos que evaluar la función para el valor 4. ¿Cómo hacerlo? Quiere decir que voy a sustituir el valor de la variable independiente en la función dada para obtener el valor de la función. ¿Cómo traducimos esto al lenguaje común? Bueno, significa que cuando la variable independiente toma valor 4, en este caso, el valor de la función es 13 sobre 4. Como ven, estos aspectos que hemos señalado sirven para cualquier tipo de función. No necesariamente tiene que ser, en este caso, la inversa, que es la que hemos visto, o la valor absoluto, que fue la que vimos anteriormente. Vamos ahora a especificar y a trabajar la función modular, de la forma f(x) igual a módulo de x, que es la general. Vamos a ver algunos aspectos. Para poderlo ver, vamos a recordar qué es valor absoluto, o qué es módulo, que eso ustedes lo estudiaron en grados anteriores, ¿verdad? Esa es una definición. Y a partir de esa definición que ustedes estudiaron, también podemos entonces definir cómo es una función modular. De esta definición también vamos a obtener el gráfico de la función modular. ¿Por qué? Porque si módulo de x es x para las x mayores o iguales que 0, obtenemos una semirrecta, lo ven ahí, que tiene origen en 0, 0. Pero si la x es negativa, entonces la semirrecta está en la parte negativa de la función, como pueden ver. ¿Qué nos quiere decir esto? Estas dos semirrectas son perpendiculares y tienen su origen en 0. De esta función modular vamos a seguir profundizando un poco más. Vamos a ver una función modular al menos que esté desplazada. Observen, con relación a la anterior, esta función modular se ha desplazado en cuántas unidades en el eje de las x, en cuántas unidades en el eje de las y. A partir de ahí nosotros entonces podemos definir o podemos identificar ecuación, imagen, intersección y algunas otras cosas más. Por ejemplo, para ver la ecuación, ¿en qué nos vamos a fijar? Ya habíamos dicho en la traslación que tuvo esa función, o sea, la anterior que presentamos, en el eje de las x. Observa que se trasladó 4 unidades en sentido negativo y tuvo también una traslación de una unidad en sentido negativo. Luego obtenemos ese origen que va a estar en menos 4, punto y coma menos 1, y eso nos da a conocer que la ecuación de esta función, ahí la tenemos, f en x igual a x más 4, pues el valor opuesto de la d, menos 1. Pero también, ¿qué obtenemos con ese punto c? Tenemos entonces que ese es el menor valor que va a tomar la función, o sea, menos 1. Por tanto, el conjunto imagen de esa función va a ser las y mayores o iguales que menos 1. ¿Qué otro dato nos permite esta gráfica? Observen que hay dos puntos, A y B, que son la intersección del gráfico de la función con el eje de las abscisas. ¿Qué coordenada tiene estos puntos? Bueno, si son el 0 de la función, las coordenadas de ese punto tienen ordenada 0 y la abscisa son los valores de A y B sobre el eje de las x, es decir, menos 5 y menos 3. Si queremos saber cuál es el valor que toma la función cuando la x es 0, ¿verdad? Y ahí lo podemos señalar, cuando la x es 0, la función toma valor 3.
es otro dato que nos permite hallar el gráfico. Vamos a dar un breve tiempo para que tomen nota de estos aspectos. Bien, vamos a continuar con esta función. Observen que es la misma función, lo que vamos a ver otras propiedades. Por ejemplo, de la gráfica también podemos saber cuándo esa función es positiva. ¿Qué quiere decir que sea positiva? Que las imágenes de esa función se encuentran, estamos hablando gráficamente, que las imágenes de la función se encuentran por encima del eje de las X. Observen ahí que hemos señalado un signo más aquí y otro signo más aquí. Quiere decir que la función es positiva para las X menores que menos 5 o las X mayores que 3. Observen que no está puesto el signo menos 5, ni 3 como en la otra gráfica, pero recuerden también que esta función es simétrica. Y al ser simétrica, si su origen, su vértice está en menos 4, punto y coma menos 1, quiere decir que simétricamente a una unidad está en menos 5 y está el 3. Otra forma de escribir también es en forma de intervalo. Observen que ahí tenemos el intervalo desde infinito hasta menos 5, unión, que es equivalente a la otra expresión que tenemos arriba, o, unión, menos 3, punto y coma, infinito. Pero ¿cuándo esta función va a ser negativa? Bueno, será negativa si las imágenes de la función se encuentran por debajo del eje de las X. Ahí tenemos el signo menos y por tanto podemos decir que es negativa para los valores del dominio que se encuentran entre menos 5 y menos 3. ¿Qué otro aspecto podemos señalar de la función? Podemos decir que la función no es par ni es impar, por lo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? No es simétrica respecto al eje de las Y, ni tampoco es centralmente simétrica. Ahora, el comportamiento del crecimiento de la función, que es otro aspecto que a veces a ustedes les causa. Para analizar el crecimiento de la función, analizamos de izquierda a derecha y vemos el comportamiento que tienen los valores de las Y a medida que los valores de las X van aumentando. Por ejemplo, en este caso, a la derecha de menos 4, los valores, ¿qué sucede cuando los valores de las X aumentan? Que los valores de las imágenes también aumentan. Pero a la izquierda de menos 4, ¿qué sucede? Que a medida que los valores aumentan, los valores de las imágenes disminuyen. Por tanto, tenemos como intervalos creciente y decreciente, menos 4 infinito e infinito menos 4 respectivamente. Un pequeño tiempo para que puedan copiar. Bien, continuamos con esta misma función, porque también podemos ver si alguna recta, si trazamos rectas paralelas a esta función, paralelas al eje X, en esta función observamos también que esa recta corta la función en 2 puntos. Por tanto, podemos decir que esa función no es inyectiva. Veamos algo más de esa función. Tenemos ahora la función f en x igual a 1 sobre x más d más e. Lógicamente que deben haber identificado que se trata de una función de proporcionalidad inversa trasladada 2 unidades en el eje de las x, 2 unidades positivas en el eje de las x y una unidad en el eje de las y en sentido negativo. Por tanto, de esta información, cuando queremos saber el dominio, que vamos a fijarnos en la asíntota vertical. Y de ahí decimos que el dominio de esta función son las x hipertensas reales con x diferente de 2. Para la imagen entonces vemos la asíntota horizontal y por tanto tenemos la información de que la imagen son las y diferentes de menos 1. El cero de la función, ¿cuál es? Igual que mencionamos en la otra función y en todas las funciones donde el gráfico intersecta al eje de las x. Observen ahí el punto que tiene
En este caso, el valor 3, porque se encuentra a una unidad de la asíntota 2. Si trazamos rectas paralelas a esta función, ¿qué sucede? Que solamente la intersecta en un punto. Por tanto, podemos decir que esta función es inyectiva. ¿Qué otro aspecto podemos decir de la función? Podemos decir que la función no es ni par ni impar por la misma causa que la anterior. Fíjense cómo el análisis les permite analizar no este tipo de función, no solo la modular, cualquier tipo de función. Vamos a ver también qué ocurre con el crecimiento de la función. Bueno, igual que dijimos anteriormente, para analizar el crecimiento, vamos a ver qué sucede en la medida que las X aumentan. Se puede ver claramente que las imágenes disminuyen. Por tanto a la izquierda de 2 y a la derecha de 2. Por tanto, podemos decir que es decreciente para las X menores que 2 o las X mayores que 2. Ahora vamos a ver los signos. Fíjense que la gráfica se encuentra por debajo del eje en X. Aquí y ahí hemos marcado dos regiones donde esta función es negativa. Para decir entonces que esa función es negativa para las X menores que 2 o las X mayores que 3. Cuando es positiva, fíjense que es solamente positiva en este intervalo, eso es importante, y por tanto lo podemos escribir como las X mayores que 2 y menores que 3. Esta función entonces tiene por ecuación f en x igual a 1 sobre x menos 2 menos 1, porque se trasladó, dijimos, 2 unidades positivas en sentido de las x y una unidad negativa. Vamos a darle un pequeño tiempo para que puedan copiar. Bien, después de haber hecho este análisis, le vamos a proponer el trabajo independiente. Observen que en estos ejercicios van a encontrar órdenes o enunciados similares al análisis que hemos acabado de hacer. Les sugiero ir copiando mientras que yo hable porque realmente no es muy amplia lo que tienen que copiar. Pero ahí tienen ejercicios del capítulo que abarcan todas las funciones potenciales que, bueno, lógicamente por tiempo no pudimos ver. También les recomendamos trabajar o utilizar la aplicación GeoGebra, muy útil para todas las funciones, que le permite hacer el mismo análisis que nosotros hemos hecho aquí, en el caso de GeoGebra. O también pueden trabajar con Demos, que les permite hacer el mismo análisis. A partir de aquí, les proponemos, además de trabajo independiente, el siguiente. Haciendo uso, y aquí sí le pedimos a las familias también que nos ayuden, que copien el inciso B y C, y el estudiante puede copiar el A. Haciendo uso de GeoGebra, representar gráficamente las funciones que ahí indicamos. Fíjense que en el inciso B de este ejercicio dice: expresa la definición de esta función como correspondencia entre dos conjuntos, es decir, ver el ejercicio inicial que hicimos en la clase de hoy. Continuamos con otra propuesta, que es, haciendo uso de GeoGebra, proponemos también graficar una función modular que sea par y que la imagen sea menor que 2. También queremos decirles que todas estas clases que se están transmitiendo en estos momentos en que tenemos que permanecer en casa, la pueden encontrar en CubeEduca. Fíjense que ahí señalo con una flecha, dice TV COVID-19, de todas las asignaturas, no solo de matemáticas. Pueden encontrarla ahí una vez transmitida esta orientación. Y además insistimos en que si tienen alguna duda, pueden acceder al repasador. Ahí tienen todas las vías para poder acceder, que siempre va a haber un profesor dispuesto a ayudar. De manera general, siempre decimos que los temas, ejercicios y actividades se encuentran en CubeEduca también, por tanto pueden ampliar y hallar o calcular otros ejercicios.
Bueno, aunque hemos ido indistintamente diciendo la familia cómo nos puede ayudar, bueno, recalcamos en que le ayuden a sus hijos o familiares a planificar el tiempo, a que estos cumplan con todo lo que nosotros hemos orientado y verifiquen, para que así verifiquen que esos objetivos que nosotros dijimos anteriormente se hayan cumplido. Sin tiempo para más, solo queremos decirle que todos estos contenidos que hemos trabajado, les sirven, reiteramos, para trabajar otras funciones. Que se permanezcan en casa, que aprovechen el tiempo, que estudien y sobre todo, cuídense. Así nos cuidamos todos. En el próximo encuentro veremos como tema trigonometría. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro.